RTP. Le damos la bienvenida a un amigo de esta casa que se nos une nuevamente de forma telemática. Él es el doctor Gonzalo Muñoz Hidalgo y con él vamos a conversar, entre otros temas, el día de hoy de las Fuerzas Armadas extranjeras en el Ecuador. ¿Cómo podrán intervenir y qué conlleva? Doctor. Estimado César, muy buenos días contigo, buenos días María Fernanda, un Buenos saludo cordial días. a todas las personas que nos escuchan y nos ven por RTP esta mañana. Eh, Doctor, entiendo que esto no tiene nada que ver con lo que fue rechazado en las urnas hace unos meses, el tema de las bases militares extranjeras, que esto más bien tiene que ver con los instrumentos firmados entre Ecuador y Estados Unidos en el gobierno de Guillermo Lasso, ya ratificados, eh, si no es el término adecuado, digamos, aprobados, ¿Por la corte? admitidos por la Corte Mm. Constitucional, que hablan de cooperación en nuestras aguas, que un buque norteamericano con un oficial ecuatoriano a bordo puede hacer operativos y viceversa, que hay cooperación para el derribo de aeronaves entre fuerzas ecuatorianas y fuerzas estadounidenses, principalmente ecuatorianas con apoyo estadounidense, el estatuto de fuerzas que le permite transitar y operar en cooperación con nuestras Fuerzas Armadas a los soldados y marinos en los Estados Unidos y que se les da inmunidad, entre otras cosas. Pero todo esto sale de nuevo a la luz por el decreto del presidente que vuelve a proclamar esta guerra interna y que vuelve a asegurar el estatus de inmunidad de las fuerzas extranjeras que operen en el Ecuador y que le promete indultos a los propios miembros de la Fuerza Pública Ecuatoriana. Se me pierde algo del mapa, ¿qué más debemos saber? Estimado César, hay varias cuestiones con respecto a lo que tú has mencionado. En primer lugar, es correcto decir que esto no tiene nada que ver con lo que los ecuatorianos, considero yo de forma lamentable, no aprobaron en las urnas para la capacidad de instalación de bases extranjeras aquí en el Ecuador. Sí, en ese caso, pues tendría que haber existido, si se aprobaba la pregunta, un instrumento internacional, un convenio, un tratado, etcétera, que establezca la existencia de esa base, que sea aprobado por la Corte Constitucional, que sea aprobado también por la Asamblea Nacional del Ecuador, y ahí recién entra a regir. Este es un convenio, o más bien dicho, este decreto tiene su origen en un convenio que tú bien mencionaste, eh, firmado por Guillermo Lasso allá por el año 2022 o finales del 2022, si mal no estoy, en el cual se establece ciertas capacidades de cooperación entre el Estado ecuatoriano y el gobierno, el Estado de los Estados Unidos. Sí, en ese sentido, pues el decreto prácticamente es constitucional, tiene una base jurídica sólida y pues puede ser aplicado. Hay ciertas cuestiones que vale la pena también analizar. El gobierno, desde que se instauró, perdón, en el el noviembre del 2023, ha venido de forma sostenida declarando el conflicto armado interno como una causal para establecer un estado de excepción, un decreto de estado de excepción. Ahora, por estrategia jurídica, lo hace de forma distinta, es decir, invoca la causal de grave conmoción interna y crisis en el Ecuador para sustentar el decreto de estado de excepción y paralelo a ello, en otro decreto, establece el conflicto armado interno. Esto tiene una clara motivación. ¿Cuál es esa motivación? Que la Corte Constitucional en anteriores dictámenes Mm. ya había establecido que el presidente, el gobierno, no había fundamentado de forma correcta, al tenor de lo que establece el derecho internacional humanitario, las causales para que exista ese conflicto armado interno y declaraba inconstitucional el estado de excepción. Ahora esto va a ser un poco más complicado. ¿Por qué? Porque a diferencia de los decretos de estado de excepción, donde la Corte realiza un control automático, según lo establecido en nuestra propia Constitución, en el caso de este nuevo decreto tendría que invocarse, demandarse su inconstitucionalidad para que llegue al conocimiento de la Corte. Ahora, me quiero salir, no salir, doctor, ¿cómo está? Viéndolo desde el ángulo constitucional o legal y hablando, aterrizándolo a la ciudadanía en el día a día. ¿Qué implica la llegada de estas fuerzas? ¿Qué poder tienen? ¿Qué control pueden tener sobre nosotros? Porque por último yo identifico el uniforme de los militares y el de la policía y si me dice deténgase, pues yo me detengo. Pero ¿qué pasa con estos personajes que podrían ser de diferentes países? A ver, esto pues está sustentado en el convenio de cooperación que acabamos de Ujú. citar, es decir, el presidente no está incumpliendo ninguna norma legal. Eso sí, estas fuerzas militares pues tienen necesariamente
que regirse estrictamente las funciones que sean encomendadas por quién, por el propio gobierno, por las armadas ecuatorianas, policiales, etcétera. Es decir, no pueden hacer o cometer acciones que no estén estrictamente relacionadas con sus funciones. Y aquí viene un tema muy importante, María Fernanda, que es el tema de la inmunidad, que Ujú. yo veo que le ha preocupado a mucha gente. A mí mucho, por si acaso me anoto. Le voy a explicar en qué consiste un poco el tema de la inmunidad. Dele. En el decreto ejecutivo no se establece qué tipo o para qué es la inmunidad, sino que se deja esto abierto a los convenios y tratados internacionales que ha suscrito el Ecuador en esta materia. Entonces, por ejemplo, si hacemos una analogía que puede ser Ujú. válida en este caso, con la inmunidad que tienen ciertos, más bien dicho, todos los diplomáticos en el Ecuador, vendríamos a decir que es una inmunidad funcional, no es una inmunidad absoluta, que es una inmunidad funcional al amparo del derecho. Quiere decir que no serán responsables penalmente aquellos militares que podrían cometer un delito en ejercicio sola y únicamente de sus funciones. Voy a ponerles un ejemplo. En el caso de que en el combate con el crimen organizado, pues podría llegarse a pensar que se cometió un delito por parte de estos militares, serían inmunes a ser juzgados en el Ecuador. Contrario censo a que, por ejemplo, uno de estos militares Violó a alguien. eh, Se me ocurre. Ya. exactamente Ok. viola a alguien o está manejando borracho y mató a alguien, Ok, ok, ok. ahí sí, pues la jurisdicción ecuatoriana, al no estar este hecho relacionado con sus funciones, podría ser juzgado en el Ecuador. Ahora, ¿qué me preocupa a mí? Y déjeme que me voy al extremo porque esa soy yo. Que aunque usted lo deja muy claro que es una inmunidad funcional, me preocupa que se camuflen determinadas acciones dentro de esa inmunidad y que se terminen justificando actos que en apariencia están dirigidos o ejecutados dentro de sus funciones, pero que no sean así, doctor. Mire, ese es un tema que desde luego preocupa, sí, pero en ese caso, ¿quién tiene que actuar? María Fernanda, tendría Sí. que ser un juez. Un juez que, bueno, vemos en este mismo espacio, hemos visto cómo está deteriorada la función judicial, pero es él quien tendría que determinar si efectivamente ese acto fue cometido en ejercicio de sus funciones y por lo tanto tiene inmunidad o por lo tanto no tiene Dele. inmunidad. Ahora, ¿Sí? la inmunidad tiene que ir siempre de cajón en Verá, estos acuerdos o cooperación, doctor. yo pienso que sí, Ok. María Fernanda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted está recibiendo la cooperación de un Estado extranjero que va a enviar sus tropas, ¿no es cierto?, su policía, etcétera, para combatir el crimen organizado en el Ecuador. Entonces usted tiene que darle, entre comillas, ciertas garantías o ciertos privilegios para que, pues, efectivamente, en caso de que se cometa un delito en ejercicio de sus funciones, no sean juzgados en el Ecuador. ¿Me explico? A mí me parece un tema que tiene que ir de cajón con este tipo de convenios. Y otra cuestión más, también ha causado, revuelo un poco el tema del indulto y las amnistías que pide el presidente en el decreto ejecutivo. Yo aquí no encuentro nada nuevo. O sea, si el De hecho, presidente no existe, lo sí. ponía en el decreto, el hecho de que puede conceder indultos y la Asamblea Nacional amnistías, pues también lo podían hacer. O sea, más bien está repitiendo lo que ya Mm, consta en otro tipo de Ahora, normativa. aunque usted ha dicho con claridad que esto forma parte de un acuerdo que ya fue revisado por la Corte Constitucional, que se sujeta a acuerdos internacionales que también tiene el Ecuador, para aquellos que dicen que es una pérdida de soberanía, la respuesta es, No es bajo ningún concepto una pérdida de soberanía, de ok, soberanía. ¿Por qué? Porque en primer lugar, como usted mencionó, esto ha sido aprobado por la Corte Constitucional y en segundo lugar, no es que los militares extranjeros van a venir acá a hacer lo que ellos quieran, les parezca mejor, sino tienen que estar más bien dicho, bajo el mando, ¿sí? Del gobierno nacional, nuestras Fuerzas Armadas, etcétera. Es decir, yo no veo bajo ningún concepto un acto que pueda ser soberanía ecuatoriana en este caso. ok. Regreso un poco a lo que usted nos explicaba y para quienes no conocemos de derecho puede ser un poco difícil de comprender el rol que puede jugar la Corte Constitucional. Esta es la segunda vez que hablamos de un conflicto armado interno no internacional. No sé si invertí ahí el orden de las palabras, pero ¿qué significa la repetición justamente de eso y qué posibilidades hay de nosotros o algunos ciudadanos pedir que se declare inconstitucional? Como le explicaba María Ujú. Fernanda, siempre el presidente de la República
ha establecido la causal de conflicto armado interno Sí, como causa de un estado de excepción, ¿sí? Ahora, por esta estrategia, ¿no es cierto?, para que la Corte no tenga el control automático, declara el estado de excepción vía por conmoción o grave conmoción interna, etcétera, y paralelamente, ¿sí?, decreta el conflicto armado interno, ¿sí?, pero ya no dentro del estado de excepción. Entonces, ¿qué consigue con esto? Que la Corte no tenga un control automático ok. respecto de la declaratoria de conflicto armado interno que en anteriores ocasiones ya declaró inconstitucional, ¿Qué sí ¿sí? puede Sino que hacerse? en este caso, si un ciudadano, un grupo de ciudadanos o quien sea que tiene la legitimación activa para presentar una acción de inconstitucionalidad lo presenta ante la Corte, Ajá. pues la Corte ahí sí es competente para conocer la forma y el fondo de este decreto de conflicto armado interno. Díganme algo, sí, solo termino con esto, Gerardo. Esta gran conmoción interna es una de las causales para destitución del presidente. No, a ver, Ok. no para... Verá, yo pienso que son distintos, Es que recuerdo ¿sí? el caso de, perdón, es que recuerdo el caso del presidente Lazo. Y usted Lazo. también lo debe tener clarito, doctor. Claro, a ver, es que aquí la Corte ha sido clara en especificar que Ajá. esta grave conmoción interna no necesariamente pues invoca o tiene una consecuencia Ok. en la causal de grave conmoción política Ya, ya. generada para que exista para que exista la muerte cruzada, Correcto. tanto por parte de la Asamblea Nacional en contra del presidente de la República, es decir, que la Asamblea lo destituya al presidente, que fue lo que se invocó en el caso de Guillermo Lazo, y tampoco en el caso de que el presidente quiera disolver la Asamblea. ¿Sí me explico? Más Mm, allá que le voy a ser muy sincero, le mm. voy a ser muy sincero. En estos casos, sí, siempre va a quedar a criterio político. ¿Verdad? Sí, Es esto que, ya es un poco una cosa que Y supera doctor, lo le jurídico. pregunto ¿Por ahí, qué? yo siempre he sostenido, ¿ya?, que es por diseño. Hojeando las actas de la constituyente de Montecristi, la intención era darle, por decirlo de alguna manera, una vía de desfogue a la política. Si hay una Correcto. crisis, evitemos tener un congreso de los psiquiatras o evitemos tener un triunvirato y simplemente permitamos a una de las dos funciones del Estado decir, aquí contrapuestas, ejecutivo y legislativo, decir, muy bien, se acabó, esto es insostenible, vamos por otra vía. ah, em, Es correcto, César, y hay una cuestión muy importante aquí, ¿ya? La Corte Constitucional en el caso de Guillermo Lazo ya se declaró incompetente, sí, por razones de forma, para conocer este tipo de decretos. ¿Por qué? Porque quedan a criterio subjetivo y de sentido de la oportunidad, tanto de la Asamblea Nacional para entender que es una crisis política y destituir al presidente, como para el presidente de la República. Los únicos casos de muerte cruzada, mal llamada así, ¿no es cierto?, ujú. en los cuales se puede ejercer un control previo por parte de la Corte Constitucional, se da cuando existe una extralimitación de funciones o cuando el Claro. presidente o la Asamblea Nacional ha actuado por fuera de sus funciones, ahí sí se necesita Y dictamen también en de una la figura Corte. En otros distinta, casos, si se quiere declarar la incapacidad del presidente, también pasa por la Corte, ¿no? por supuesto que sí, si quiere Ya. la incapacidad mental de la Corte, incluso tiene que haber en ese caso un Un consejo panel. de médicos nombrado por el IES, exactamente. Hoy por usted pago la multa que me pongan. Me voy a pasar un poquitito nada Uy, más. En alguna otra oportunidad, este gobierno ha citado, si es el término, grave conmoción interna en sus decretos. Sí, sí, Ya, ok. entiendo que sí. sí, sí. O sea, no quiero estar, ya, déjelo El así. estado de excepción Déjelo así. Usted me entiende. Doctor, se sostiene gracias. sobre esa idea, básicamente. Gracias, doctor Muñoz. RTP